Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Bueno, genial. Gracias, Celeste. Muy bien, iniciamos entonces nuestra pequeña clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que es la propuesta de auditoría. ¿Por qué continuamos con lo que es la propuesta técnica de auditoría? Continuamos con esto porque, como les había dicho anteriormente, en esta propuesta técnica de auditoría, lo que se plasma es, si no todo, gran parte de los procedimientos de auditoría que se va a realizar dentro de la empresa en la cual vamos a prestar este servicio de auditoría y la empresa que nos contrató para realizar, valga la redundancia, la auditoría. Entonces lo que vamos viendo es cada uno de estos rubros que conforman tanto el balance, el estado de resultados y definir cuáles son las propuestas, perdón, a ver, no me sale, los procedimientos de auditoría que vamos a realizar dentro de cada uno de los rubros. Habíamos hablado hasta lo que es bienes de uso y luego vamos ahora a continuar con lo que es en la parte de compras, cuentas por pagar y pagos. Bueno, dentro de este rubro, los procedimientos de auditoría que vamos a realizar, eh, primeramente, también como lo hicimos en la parte de cuentas por cobrar o cobranzas, vamos a realizar solicitud de confirmación de saldos por medio de circulares. Es decir, que vamos a estar enviando circulares a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, para saber si los saldos que están consignados en el balance realmente corresponden a cada uno de esos montos. Eh, estos, esta circularización para confirmación de saldos lo podemos hacer también por base de un muestreo estratificado. Como habíamos hablado la semana pasada, este muestreo estratificado lo que hacemos es eh, armar estratos dentro de lo que son, por ejemplo, cuentas por pagar, ya sea proveedores, acreedores varios, etcétera, etcétera, y poner estratos de deudas. Generalmente se circularizan los saldos a aquellas deudas que son significativas. Aquellas deudas que son pequeñas muchas veces no inciden mucho en lo que es la razonable presentación de los estados financieros. Entonces, para confirmar los saldos de deudas comerciales, financieras, etcétera, etcétera, lo que hacemos también es una circularización de confirmación de saldo y lo podemos hacer también por muestreo estratificado. Es decir, que nos vamos a enviar la circular a todos los acreedores, a todos los proveedores, vamos a enviar a ciertos acreedores y proveedores que tengan saldos significativos y que puedan eventualmente incidir en lo que es eh, el dictamen de auditoría. También dentro de ese rubro lo que vamos a hacer es una revisión selectiva de la documentación de respaldo de las adquisiciones eh, de compras, ya sea de mercaderías, bienes, etcétera, etcétera. Y dentro de estas compras, si es que se asumieron pasivos, es decir, si se compró a crédito, ver si realmente estas documentaciones corresponden a lo que está consignado dentro de los estados contables. También vamos a revisar los pagos, las documentaciones de pago que se fueron haciendo a cada uno de estos acreedores, proveedores, y si realmente todos estos pagos que se realizaron tienen su documentación respaldatoria y si realmente fueron contabilizados debidamente.
Obviamente que siempre estas revisiones no es que se hace del 100% de las compras a créditos y de los pagos, sino generalmente se hacen por muestreo, una revisión selectiva para saber si realmente fueron contabilizados en forma correcta, están siendo expuestos de forma correcta en los estados financieros. También dentro de lo que son compras, cuentas por pagar y pagos, se puede realizar un análisis de la razonabilidad de los saldos de intereses financieros a pagar y el cargo de estos a los resultados de la empresa. ¿Cuál es la razón de hacer este análisis? Por ejemplo, si yo o la empresa obtuvo créditos de alguna entidad financiera, si es razonable los intereses que está abonando por esos préstamos. Si en el mercado un préstamo, qué sé yo, a 3, 4 años de plazo es del 30% y la empresa obtuvo un crédito a ese plazo al 40 o 45%, tenemos que estar, o sea, en ese caso vamos a estar viendo de que los intereses financieros que está abonando la empresa no es razonable de acuerdo a los intereses que se está abonando dentro del mercado. Por eso es lo que se hace el análisis de razonabilidad de saldos de intereses financieros. Y luego también si estos intereses que se están pagando o si no se pagaron todavía, ya devengaron, si es que están siendo imputados y cargados a los resultados del año. Eso es lo que podemos hacer en este análisis de razonabilidad de las deudas financieras. También otro análisis que podemos hacer dentro de estos rubros es el análisis de razonabilidad de las provisiones para impuestos, cargas y beneficios sociales y previsiones constituidas. Por ejemplo, los análisis de razonabilidad de provisiones de impuestos es lo que se hace, por ejemplo, provisiones para el pago de impuesto a la renta, principalmente. También las provisiones para pago a cargas sociales, que son IPS. O también algunas previsiones que se pudieran hacer para, no sé, pagar más adelante, etcétera, etcétera. O sea, realizar los análisis de razonabilidad de todos estos rubros en cuanto a provisiones y previsiones. Luego, la otra propuesta técnica de auditoría, ya vamos a lo que es el patrimonio neto. Principalmente dentro del patrimonio neto, lo que se verifica son los análisis de las variaciones del ejercicio y verificar la correcta y pertinencia de registración de los hechos ocurridos. En este caso, ¿qué es lo que voy a revisar? Si es que, por ejemplo, hubo aportes de capital, si es que se registró correctamente estos aportes de capital, si es que hubo distribución de utilidades o se capitalizó estas utilidades, si se constituyó correctamente las reservas legales en caso de que sea obligatorio para la empresa, si es que en el estatuto de la empresa hay algún tipo de reservas que se debe hacer, si esto se aplicó y si eventualmente la ley permite que o obliga a que se hagan reservas de revalúo. En nuestro caso, en nuestra legislación por el momento, no es obligatoria la realización de revalúos. Entonces, dentro del patrimonio neto, normalmente son estos puntos los que se van revisando. Es realmente el rubro más corto y más rápido en el cual uno puede estar viendo y realizando procedimientos de auditoría. Luego también podemos poner un punto
para ver el cumplimiento de las leyes tributarias que rigen en nuestro país. En este caso, un apartado para ver el cumplimiento de la ley 6380, el cumplimiento de la ley 2421 en las partes que esta ley no fueron derogadas, por ejemplo, con respecto a la realización de auditoría externa impositiva, y también algunas partes de la ley 125 que siguen vigentes. Y obviamente una pequeña explicación que dice que comprende un análisis conceptual y selectivo de los distintos impuestos que afectan a la operativa de la sociedad. Así, por ejemplo, se efectuará verificación de los siguientes impuestos. Dentro de lo que es el cumplimiento de estas leyes, también ponemos un apartado especial para verificación de los principales impuestos que inciden sobre la actividad de las empresas. En este caso, el impuesto al consumo, viendo que esta empresa es contribuyente del impuesto al valor agregado, al único impuesto al consumo al que está obligado, no está obligado, por ejemplo, al impuesto selectivo al consumo. Si estuviera obligado al impuesto selectivo al consumo, también pondríamos un apartado para ver si está cumpliendo con eso. En este caso, el impuesto al valor agregado, ponemos varios ítems, en este caso, análisis de las operaciones seleccionadas. Siempre estamos hablando de operaciones seleccionadas, es decir, por muestreo. Con el objeto de determinar el tratamiento del IVA de estas, análisis del procedimiento implantado por la sociedad para la utilización del crédito fiscal, de acuerdo a los comprobantes que respaldan las compras del mes. Acá en este caso, si los créditos fiscales son utilizados correctamente. ¿Por qué hablamos acá de la correcta utilización del crédito fiscal? Por ejemplo, en el caso de que la empresa haya comprado algo y que la factura no esté a su nombre, por ejemplo, ahí no puede utilizar el crédito fiscal. O en el caso de que haya comprado algo y se haya puesto el nombre de la empresa, pero no se puso el número de RUC de la empresa, tampoco en ese caso se puede utilizar el crédito fiscal que hay dentro de esa factura de compra. Análisis de las retenciones practicadas, si es que la sociedad es agente retentor. Verificación de la correcta liquidación del impuesto, como así también del llenado de los distintos libros impositivos y de las declaraciones juradas. Anteriormente, por ejemplo, saben ustedes que era exigido tener libros de compras y ventas del IVA. Hoy día, nomás ya con la vigencia de lo que es la resolución 90, se dejó de lado la exigencia de tener libros impositivos. En este caso, lo que se va a verificar es que si realmente se están cargando los comprobantes en el sistema Marangatú de acuerdo a lo que es las exigencias de la resolución 90. Y si las declaraciones juradas son presentadas en tiempo, en forma, son llenadas correctamente, etcétera, etcétera. Luego también un pequeño análisis de cualquier otro aspecto que pueda surgir durante el desarrollo del trabajo. Esto es un punto, ¿verdad?, que se pone generalmente para poder prever cualquier otro tipo de actividad que se pueda hacer para la verificación del correcto uso, imputación y declaración jurada del impuesto al valor agregado. Luego también, con respecto al cumplimiento de estas leyes tributarias, un pequeño análisis con respecto al impuesto a la renta empresarial. En este caso, algunos puntos se refieren al análisis de las cuentas que componen el activo, pasivo y patrimonio neto, a los efectos de determinar su incidencia en el cálculo del impuesto, si es que están bien expuestos las cuentas, si son activos realmente los que están consignados como activos, o muchas veces se activan cosas
que no deberían activarse, si están correctamente expuestos los pasivos. Muchas veces puede ser que se haya contabilizado mal algún tipo de ingreso, en vez de poner como ingreso se puso como pasivo, etcétera, etcétera. Luego también análisis de las cuentas que conforman el cuadro de ingresos y egresos, es decir, el estado de resultados, de manera a determinar las rentas exentas, si es que hubiere. Generalmente hay muy pocas rentas exentas en las empresas, pero siempre es importante mirar un poquito. Y luego también definir los criterios aplicables a los gastos deducibles y no deducibles. Este caso sí es un punto a tener muy en cuenta cuando se hace algún tipo de auditoría, fijarse que los gastos realmente sean deducibles de acuerdo a las leyes y a las reglamentaciones. Por ejemplo, el ejemplo del IVA, una factura que no tenga nombre de la empresa, es una erogación de la empresa, pero al no tener la factura, el nombre de la empresa, se convierte en un gasto no deducible. Por ejemplo, también el otro ejemplo que vimos en el IVA, que puede tener una factura el nombre de la empresa, pero no tiene su RUC, también es un gasto no deducible. Por eso es importante ver el, el grado de deducibilidad y no deducibilidad de cada uno de los casos. También fijarse en la ley cuáles son los gastos deducibles y no deducibles y que puedan afectar a la empresa a la cual estamos realizando la auditoría. Y eso va también de la mano con esto que dice el punto C, análisis de algunos desembolsos sujetos a límites de deducibilidad. Por ejemplo, si la empresa hace algún tipo de donación, las donaciones tienen límite de deducibilidad, etcétera, etcétera. Análisis de rentas exentas y la determinación de los gastos relacionados a la misma. Si la empresa hace algún tipo de renta, algún tipo de operación y que estas operaciones sean rentas exentas, para determinar cuáles son los gastos que van relacionados a estas rentas exentas. Por lo tanto, estos gastos no pueden ser deducibles del impuesto porque están relacionados a rentas exentas. Análisis de las rentas internacionales, si es que la empresa hace algún tipo de operación internacional. Análisis conceptual de la constitución de previsiones, por ejemplo, previsión para créditos de dudoso cobro, previsiones para créditos incobrables, etcétera, etcétera. Verificación también del correcto cumplimiento de la obligación de ingresar anticipos del impuesto a la renta, si es que corresponde. Esto también tenemos que verificar si la empresa estaba obligado a ingresar anticipos de impuesto a la renta y si estos anticipos de impuesto a la renta fueron correctamente calculados, fueron ingresados en tiempo y forma. Análisis de cualquier otro aspecto que surja y que nos consulten durante este también es un punto que se pone por sí, que haya algún tipo de otro análisis que se pudiera hacer dentro de lo que es cumplimiento de las leyes tributarias y que inciden en la correcta liquidación de los impuestos de la empresa. Luego también un pequeño apartado, análisis conceptual de los cumplimientos que ya hablamos de la ley 6380, 2421, referente a impuesto a la renta empresarial. Luego también evaluación al cierre del ejercicio de la liquidación del impuesto a la renta y cumplimiento de lo establecido en las reglamentaciones. En este caso se refiere a que si realmente se calculó bien el impuesto a la renta empresarial que se va a abonar, teniendo en cuenta la deducibilidad y no deducibilidad de los gastos. Por ejemplo, también otro ejemplo de
no deducibilidad de los gastos es cuando yo realizo las depreciaciones y hago las depreciaciones en un porcentaje mayor de lo que la ley me permite. Esa diferencia, por ejemplo, es un gasto no deducible. Si eventualmente se hace en ese caso, ver que eso sea gasto no deducible. Por ejemplo, si la empresa, dentro de la empresa, el dueño utilizó recursos de la empresa para, para sus gastos personales, eso también son gastos no deducibles. Ese análisis es lo que se tiene que hacer también para determinar el correcto cumplimiento de estas leyes tributarias. Y acá un pequeño apartado que toda la enumeración que hicimos en esta propuesta, que no es taxativa ni excluyente, es decir que se puso los procedimientos mínimos que se van a realizar y si eventualmente durante el desarrollo del trabajo de auditoría el auditor encuentra otras cosas que pudiera revisar, que lo puede hacer. Por ejemplo, no sé, en vez de hacer en forma de muestreo ciertas partidas que quiere saber si realmente los montos son exactos, entonces puede revisar ciertas partidas en forma total, por ejemplo. Por esa razón es lo que ponemos en la propuesta de auditoría, que las enumeraciones que se hacen más arriba no son taxativas, sino simplemente enunciativas y que se puedan hacer otros trabajos más de procedimientos de auditoría si realmente se ve que se necesita. También en la propuesta técnica de auditoría hay que poner o hay que redactar cuáles son las normas de auditoría que se va a aplicar. En este caso, en esta propuesta, dice que se realizará la auditoría de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoría, a las guías de la IFAC, las establecidas por las dictadas por la Comisión Nacional de Valores, es un ejemplo, y las normas internacionales de auditoría, o sea, las NIAS. Es decir, que en base a estas reglamentaciones se van a estar realizando la auditoría. Es decir, que siempre cuando se va a hacer una auditoría, se debe decir exactamente cuáles son las normas que se va a aplicar y realizar las auditorías en base a esas normas. Luego también es importante en la propuesta poner los puntos que qué va a pasar con respecto a los hechos posteriores al periodo intermedio o al cierre del ejercicio. Y ponemos un pequeño apartado que dice que nuestra auditoría incluirá una revisión de transacciones y eventos de naturaleza significativa que ocurran después de la fecha de cierre del periodo intermedio. El periodo intermedio normalmente se refiere al cierre del primer semestre, es decir, al cierre de junio, y al cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre, hasta la fecha que firmemos nuestro informe de auditoría de cada periodo. Normalmente, si es que la empresa de auditoría es contratada por todo el periodo, se presenta un informe intermedio que generalmente abarca desde enero a junio y se le llama periodo intermedio. Luego, ya el informe al cierre del ejercicio, que ya es por todo el año. Y lo que se pone en la propuesta de auditoría es que siempre el auditor va a estar atento si es que ocurre algún tipo de evento posterior a estos periodos y que estos eventos pudieran afectar a lo que es la correcta presentación de los estados financieros y que pudiera afectar al dictamen que va a presentar el auditor, ya sea el dictamen por el periodo intermedio o el dictamen al cierre del periodo. Es importante también, como les digo,
poner una aclaración con respecto a los hechos posteriores al cierre del ejercicio o al periodo intermedio. Bueno, en punto 5, declaración escrita de la administración y otros informes. En este punto es importante también poner en claro que la empresa auditora o el auditor que va a hacer la auditoría, valga la redundancia, tiene que requerir a la administración ciertas declaraciones. Normalmente a estas declaraciones se le llama carta de gerencia, en el cual la administración de la empresa, la gerencia general de la empresa, tiene que declarar que los, los registros contables, llámese libros, diario, mayor, inventario, etcétera, etcétera, son íntegros, están bien, digamos, registrados. Es decir, que la administración debe declararle a la empresa auditora o al auditor que existe una integridad en los registros contables. ¿Qué significa integridad? Es que todas las transacciones que realiza la empresa están contabilizadas. Entonces, esa carta de gerencia o carta de administración lo que dice es que la gerencia sabe y declara de que las transacciones están registradas íntegramente y que la administración no conoce algún tipo de adulteración de los registros contables y que todas estas registraciones, todos los hechos contables están registrados íntegramente en los libros. Esto es lo que se le llama carta de gerencia y acá nosotros le ponemos declaración escrita de la administración. Y dice, en nuestro propósito requerir de la administración declaraciones sobre la integridad de los registros y la información puesta a nuestra disposición para fines de control, solicitaremos también declaraciones sobre la información correspondiente al periodo comprendido entre la fecha del ejercicio auditado y hasta finalización de nuestro trabajo que pudiera afectar los saldos registrados al 31 de diciembre XX. Estas declaraciones escritas dirigidas a nosotros cubrirán áreas específicas y ahí podemos detallar lo que es que la administración dice que todos los bienes que están registrados en los estados contables es titular de la empresa, o sea, que la empresa es dueña de esos bienes, la integridad de los pasivos, etcétera, 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 etcétera. Como les dije, a esto se le llama carta de la administración o declaración escrita de la gerencia. Y también, si es que la empresa tiene asesores legales, pedir a la empresa también información con respecto de hechos relevantes. Por ejemplo, si la empresa tiene asesores legales, preguntarle si la empresa no está teniendo algún tipo de demanda, porque acuérdense que las demandas, por ejemplo, no aparecen en los estados financieros. Entonces, lo que se tiene que hacer es que si la empresa tiene asesores legales, pedirle una información por escrito a estos asesores legales de informaciones relevantes, como dice acá. ¿Y cuáles son aquellas informaciones relevantes? Si la empresa tiene demandas laborales, demandas por, no sé, por decir nomás, uso de marca, demandas por, no sé, por contaminar el ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué nosotros necesitamos esos informes? Porque quizás estas demandas después puedan afectar en un futuro al funcionamiento de la empresa o la empresa tenga que pagar algún tipo de indemnización eh, a las personas que le están demandando y eso puede afectar al funcionamiento de la empresa y también la empresa debería de crear algún tipo
de provisión o previsionar algún tipo de fondo a los efectos de hacer frente a la erogación que pudiera haber si es que pierde las demandas, si es que tiene estas demandas, y que estos asesores legales tienen que informar a la empresa auditora o a los auditores. Luego también otro aspecto es con respecto a la planeación del trabajo. Y en esta parte de planeación de trabajo lo que ponemos o lo que se pone es cuándo se van a hacer o cómo se van a hacer los trabajos, cuándo va a ser el inicio, por ejemplo, al cierre del primer semestre que habíamos dicho que es periodo intermedio, cuándo se va a empezar a hacer el trabajo de auditoría. En este ejemplo ponemos que vamos a empezar a hacer el trabajo de auditoría al cierre del primer semestre en la segunda quincena de julio, y cuándo se va a presentar el informe respecto a este primer semestre. Luego también la revisión del segundo semestre, cuándo se va a empezar el trabajo y cuándo se estaría presentando el informe. Y dice, este programa de planeación de trabajo es tentativo, no obstante los meses mencionados podrán ser objeto de coordinación con la gerencia administrativa. Normalmente se pone estas fechas, pero es de carácter tentativo. Muchas veces se trabaja más o se trabaja, generalmente no se trabaja menos, generalmente se trabaja más y a veces se tarda un poco más también en entregar lo que es el informe. Dependiendo ya muchas veces si la empresa nos provee todos los informes requeridos y cómo esté organizada también la empresa a los efectos de que la revisión de auditoría sea o más rápido o más lento. Muy bien, creo que hablé muchísimo y no sé, ya estamos llegando a nuestra hora. Si les parece, quiero dejar esto aquí y ver para la próxima clase. Esta semana ya estoy queriendo alzar, le vuelvo a decir lo que le dije la semana pasada también, estoy queriendo alzar ya los trabajos de proceso. Van a ser 2 trabajos de proceso a los efectos que vayan acumulando puntaje para lo que va a ser el examen parcial, que va a ser el próximo miércoles 25 de septiembre. Y ya esto ya falta poco para terminar. Insisto mucho en lo que es la propuesta técnica, como les había dicho al principio, porque en esta propuesta técnica lo que tenemos es todo lo que va a ser prácticamente la planeación del trabajo de auditoría, cuáles son los procedimientos de auditoría que vamos a estar aplicando a los distintos rubros, la forma de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, dejamos esto acá y si es que no tienen alguna pregunta. Profe, Sí. la tarea de proceso, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo hacer, más o menos? Y yo estoy pensando hacer algo no muy complicado, como les había dicho al principio de lo que es nuestras clases. Esta cuestión es más teórica que cualquier cosa. Entonces lo que yo estoy pensando hacer son preguntas con respecto a lo que son papeles de trabajo, tipo pequeños exámenes, para que ustedes tengan una retroalimentación de lo que dimos en clase y de lo que tienen que leer de aquellos materiales que están en Canvas. No se preocupen que no va a ser muy complicado ni nada difícil. Son pequeños exámenes para que vayan completando. Pienso alzar esta semana y eso va a estar disponible hasta el día del examen parcial. Ah, dale, dale, profe. Bueno, en vista que no hay más preguntas, voy a detener la grabación.